si le dijera que el pluralismo religioso no solo es perjudicial para la persona y la sociedad, sino que, en términos prácticos y cotidianos, es una imposibilidad. Desde el primer Parlamento de Religión de 1893, el pluralismo religioso ha sido el objetivo cultural de Occidente. Ahora bien, no me malinterpreten, hay una diferencia entre pluralismo y pluralidad. El pluralismo religioso es la contribución equitativa de cada cosmovisión religiosa al desarrollo de la sociedad. La pluralidad, en cambio, es la presencia de diferentes cosmovisiones religiosas. La pluralidad es inevitable, es ineludible. El pluralismo, sin embargo, es una elección. Y es una elección hecha colectivamente por un pueblo basado en la presuposición de que toda cosmovisión religiosa, que toda filosofía de vida es una y la misma al fin y al cabo. Esto significa que lo que cree el ateo es tan válido como lo que cree el musulmán, y lo que cree el musulmán es tan válido como lo que creen los sikhs y los hindúes. Hemos visto esto reflejado en la sociedad, la creciente secularización de las instituciones públicas, la introducción de la ley sharia en algunos contextos, la normalización de prácticas hindúes como el yoga y la meditación, y el auge de movimientos ecologistas que absolutizan la naturaleza como si fuera sagrada. Es solo un puñado variado de ejemplos, pero hay muchos más. Bien podría decirse que todas las cosmovisiones religiosas han contribuido a la sociedad moderna de alguna manera, y también es exacto decir que, a pesar del esfuerzo de Occidente por un sincretismo religioso claro y limpio, el resultado ha sido más bien una horrenda criatura a lo Frankenstein. Pero, ¿podemos esperar menos? La cultura es, después de todo, la manifestación externa de las cosmovisiones religiosas de un pueblo. Tal vez te preguntes por qué he agrupado el ateísmo y el secularismo con otras religiones. Todo tiene que ver con el motivo por el que uso el término cosmovisiones religiosas. La mayoría de la gente tiende a utilizar simplemente el término religión, pero en Occidente se ha utilizado a menudo para sugerir que también existe lo irreligioso, es decir, el ateísmo, el agnosticismo, el secularismo, el cientificismo, etc. En realidad, eso no es cierto. Tal distinción no es más que artificial y una ilusión. Fue el difunto filósofo cristiano americano H. Evan Runner quien dijo que la vida es religión. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, quería decir que todo el mundo tiene un conjunto de creencias, una red de creencias relativas a la realidad, a lo que sabemos y a cómo debemos vivir. Es lo que llamaríamos una visión del mundo. La lente estructural a través de la cual la gente ve e interpreta el mundo y esas creencias. Esas presuposiciones son en realidad de naturaleza religiosa, lo que significa que están orientadas direccionalmente en la adoración hacia alguien o algo hacia algún absoluto. Piénsalo por un momento. Allí donde reina el secularismo, el Estado se convierte en lo absoluto, se convierte en Dios. Es lo que llamamos estatismo, o pensemos en el ateo Stephen Hawking. Para él, el espíritu de las leyes físicas era lo absoluto, lo divino, y por eso buscó la teoría del todo, la única filosofía que lo explicara todo. Nunca la encontró, por cierto, ni en la física. Se podría considerar que el biótico es el absoluto para Charles Darwin. Se entiende la idea. Por eso incluí el secularismo, el ateísmo, el cientificismo, etc. En la composición general del pluralismo religioso de Occidente, todo es igual de religioso. Tal pluralismo religioso, por supuesto, plantea la cuestión. Si la cosmovisión religiosa de cada persona es válida y, por tanto, puede sentarse de igual a la mesa del desarrollo occidental, ¿podemos realmente vivir en armonía? Una cosa es decir que se tienen creencias diferentes y otra muy distinta vivir de acuerdo con esas creencias de forma coherente. Piensa en ello. Si una persona cree que está bien matar y otra cree que no, ¿pueden convivir en armonía? La respuesta a esta pregunta se encuentra en diferentes acontecimientos culturales, desde los debates a favor de la vida y a favor de la elección, hasta la guerra entre Israel y Gaza y entre Rusia y Ucrania. Algunos quieren quitar la vida, mientras que otros quieren protegerla. ¿Y la identidad del hombre? Si alguien cree que la humanidad no es más que un bache, un accidente, un subproducto de la evolución, y otra persona cree que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, la Imago Dei, ambos pueden vivir coherentemente de acuerdo con sus creencias. Preguntó Richard Dawkins, que recientemente cambió de opinión.
sabe que los derechos humanos se tiran por la ventana en un lado, mientras que en el otro se defienden en Dios. Hace poco se definió a sí mismo como cristiano cultural, lo que significa que cree en los frutos culturales que produce la fe cristiana. Me considero un cristiano cultural. No soy creyente. Me siento como en casa en el entorno cristiano. Ciertamente, si lo sustituyéramos por cualquier religión alternativa, sería verdaderamente terrible. A mí, me parece que me gusta vivir en un país culturalmente cristiano, aunque no creo ni una sola palabra de la fe cristiana. Pero piénsalo bien. ¿Cuántos fueron asesinados bajo los regímenes ateos de Stalin y Mao? Puede que estés empezando a entenderlo. La humanidad, en su mayor parte, siempre ha vivido en la pluralidad religiosa. Y por filosofías de la vida me refiero a lo que es real. ¿Cómo sabemos lo que es real y cómo debemos vivir en lo real? Los antiguos, Buda, el Dalai Lama, el profeta Mahoma y Confucio, incluso los nuevos ateos, todos ofrecieron algo más que sus 10 céntimos al transmitir al mundo sus filosofías de vida. Sin embargo, sus filosofías están en total contradicción y por mucho que Occidente intente encajarlas en un todo cohesionado, carecen de un punto de unidad sustantivo, lo que suscita la pregunta: si no podemos vivir de acuerdo con todas las filosofías a la vez, entonces, ¿a qué filosofía debemos vivir? Esa es la pregunta que te invito a explorar. Me llamo Stephen Martins y soy el fundador del Instituto Cántaro, con sede en Niagara, Ontario. Únase a mí y a otros estudiosos en esta serie, mientras trabajamos para responder a una pregunta fundamental, con implicaciones tanto individuales como sociales, así como ramificaciones presentes y eternas. Ya se habrán dado cuenta de que hay un nombre que aún no he mencionado. El nombre asociado a la mayor cosmovisión religiosa del mundo. Sí, el Jesús del cristianismo bíblico. Hace unos 2000 años, Jesús hizo una afirmación que invalida la afirmación moderna de que todas las filosofías de vida son iguales. De hecho, revela que es una ilusión. ¿Qué fue lo que dijo? No solo sugirió un camino hacia la iluminación o hacia una vida moral correcta, hizo una afirmación que ningún otro había hecho. Declaró ser el camino, la verdad y la vida. Permítanme decirlo de otra manera. En un mundo de filosofías en competencia, Jesús decía: yo soy la tesis. ¿Quién era? ¿Qué enseñaba? Las sagradas escrituras que defendía. Podemos entenderlo todo como la tesis de Dios, el principio rector que debe dirigir nuestra vida o, dicho de otro modo, la filosofía de vida según la cual debemos vivir. ¿Y el resto? Bueno, el resto son la antítesis. La antítesis es lo que sigue a la tesis. No puede haber antítesis sin tesis. Es como decir que no puede haber falsedad sin que antes haya verdad. En nuestra sociedad moderna y su espíritu pluralista, tal pretensión de ser el camino, la verdad y la vida puede resultar ofensiva. Es un desafío directo al tejido mismo del pensamiento moderno. ¿Cómo es eso? Bien, desentrañemos lo que Jesús quiso decir, empezando por el camino. Decidí reunirme con el Dr. Theodore Raalte, profesor del Seminario Teológico Reformado de Canadá, para que aportara algunas de sus ideas profesionales sobre este tema, en relación con Juan, capítulo 14, versículo 6. Así que el Señor Jesús estaba en ese momento con un círculo de discípulos y un discípulo se había ido, Judas precisamente.
Jesús habla entonces a sus discípulos antes de que se lo lleven y ellos no están seguros de a dónde va porque sigue hablando de irse. Le dice a Tomás: vosotros sabéis el camino a donde voy. Y Tomás dice: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Pero aquí está la clave en todo este pasaje. La primera clave, la forma en que describí las palabras de los discípulos fue: dices, vas a llevarnos a ti mismo, y está esta iniciativa divina. Realmente es una obra de Dios que Jesús está hablando de aquí, y eso es lo que tienen que tomar a pecho para que no se preocupan acerca de cómo llegar allí y así sucesivamente. No creo que sea pecaminoso que Tomás pregunte: no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús responde: Jesús es compasivo. Y él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es parte de esas 7 declaraciones yo soy en el Evangelio de Juan. Jesús dice: yo, como la persona que soy, funciono como tu paso, tu ruta, tu medio de transporte, tu camino hacia el Padre. Así que Jesús, al decir yo soy el camino, está diciendo algo muy amplio. Soy el plan, como cuando buscas la ruta en Google Maps. Ese plan, la manera de llegar allí, soy yo. La ruta que aparece, eso es Jesús. Las carreteras que te llevan allí, eso es Jesús. Las vías del tren, eso es Jesús. Los boletos, los vehículos, el combustible y el conductor. Yo soy el camino. Así que es muy profundo, en el sentido de que Jesús no está diciendo: oh, aquí están todas las direcciones. Si sigues todas estas direcciones, llegarás allí. Ven a mí, sígueme, acompáñame y llegarás. Cuando supe que el reverendo Casey Horvath de la All Saints Church iba a estar en mi zona, me aseguré de reservar algo de tiempo para escuchar sus pensamientos antes de que regresara a Holland, Pensilvania. Con su educación en el Seminario Teológico de Heidelberg y la Universidad Liberty, sabía que tenía algunas cosas que decir. Este texto es un clásico que explica la exclusividad de Jesús. No hay otro camino. El artículo definido aquí en términos del camino es una comprensión exclusiva o una explicación exclusiva, más bien que Jesús es el único camino al Padre. Como Jesús afirma su exclusividad, que Él es el camino, la forma en que defiende que o valida esa afirmación. Porque, como usted dice, es una afirmación de la verdad incondicional, es una gran afirmación de verdad. La forma en que Jesús valida tal afirmación es haciendo lo que dice que volverá a hacer. Tomás pregunta: ¿a dónde vas? Jesús responde: voy al Padre. Y me sentaré a la derecha del Padre y reinaré en gloria sobre el cielo y la tierra. Jesús es la única persona en la historia que ha muerto. Ha sido sepultado, que resucitó y venció el pecado, a Satanás y la muerte, venciendo la tumba, y ascendiendo a los cielos y sentándose a la diestra del Padre. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso su afirmación, aunque es una afirmación firme y audaz, es una afirmación verdadera porque viene del que murió y resucitó, justificando y validando tal afirmación. Jesús está diciendo realmente a sus discípulos: estoy a punto de triunfar por vosotros a través de la cruz para poder llevaros conmigo. Así mi vida, mi amor, mi sacrificio, mi obediencia serán contados por ti y entregados en tu lugar. Eso es lo que significa decir: yo soy el camino, yo soy todo el camino, todo el método, todo. Yo soy la persona que te lleva a Dios. Y de hecho, cuando vienes a mí, ya estás con Dios. Esta es la hermosa respuesta del Señor Jesús. Es como si vinieras a mí, ya tienes garantizado que llegarás al destino que he planeado para ti, porque yo soy el Dios que te lleva allí. De juventud en
Toronto, el Dr. David Robinson, fue un pilar de sabiduría para mi propia formación espiritual. Como pastor principal de la Capilla Westminster y profesor adjunto de la Universidad y Seminario Tyndale, particularmente en las áreas de estudios bíblicos y teología, sabía que tenía algunas ideas valiosas acerca de que Jesús es el camino. Y lo que se ve en el libro de Juan es una hermosa teología trinitaria en la que el Hijo da a conocer al Padre y luego, como dice Jesús a sus discípulos en la última cena, y el Espíritu dará testimonio de mí, el Espíritu me va a dar a conocer. Y así vemos la obra del Espíritu, revelándonos al Hijo, conduciéndonos al Hijo, y al contemplar al Hijo y tener ojos para ver la gloria del Hijo, llena de gracia y de verdad, el Hijo nos conduce entonces al Padre, y así somos llevados por el Espíritu, a través del Hijo, al Padre, y por eso el Hijo es el único camino, Él es el único camino al Padre. Y si piensas en todas las grandes preguntas de la vida, y en las preguntas existenciales de la vida, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿A dónde voy? ¿Qué esperanza hay? ¿A dónde queremos ir? Es al Padre. Ahí es donde tenemos que estar. Estamos alienados. Somos hijos de la desobediencia, somos hijos de la ira, pero de nuevo, al principio del Evangelio de Juan, a los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Desde la caída en el pecado, todo el mundo anhela algo mejor. Si le preguntas a cualquier persona en el mundo si todo es como se supone que debe ser, te dirá que no lo es. Algo está mal y tendrá una historia para ti solo para ilustrar lo mal que está. Y esa sensación de caída es universal. Y entonces Jesús puede decir, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte. ¿Y cómo lo hace Jesús? Por supuesto que va por el camino de la cruz, el camino de la muerte. Y así es como el árbol de la vida trae el Padre a nosotros y nosotros al Padre. Entonces en el primer siglo había una secta particular de judíos. Vivían más en el desierto, alejados de la gente, y estaban en la comunidad de Qumran, y ellos usaban la frase de que la gente que se unía a ellos se había unido al camino, y la gente que se iba se había apartado del camino. Se apartaban de él y tenían regulaciones del camino. Pero ¿cuál era el camino para los esenios? Es preparar el camino para que el Señor traiga su gran reino glorioso. Estudiando la ley. Y es en ese tipo de estudio que acabamos de mencionar, en el que se establece una tradición oral, y si se mantiene la tradición oral, en realidad nunca se infringirá la ley, lamentablemente. Disminuye lo que realmente es el pecado, y no dignifica a los humanos que están hechos con corazón, etc. Y cuando pensamos en Jesús diciendo yo soy el camino, esta parece una hermosa manera de decir yo pertenezco a Cristo. Y camino con Él, que es el camino mismo hacia la nueva creación. El eschatón está aquí en Jesús. El final ha llegado, porque Él tiene el cuerpo de resurrección y vive libre de dolor y tristeza, y así sucesivamente, y vive en la gloria. Así que estoy unido a Él por la fe verdadera y lo adoro. Persigue la luz. Hemos tenido 2 milenios para reflexionar sobre la declaración de Jesús de que Él es el camino, y durante ese periodo de tiempo, la Iglesia ha expuesto y elaborado lo que Él quería decir. Hay muchos lugares a los que podríamos acudir, como los primeros padres de la Iglesia o los reformadores, pero una parte significativa del pueblo de Dios de hoy acude regularmente a las confesiones reformadas por su sabiduría y perspicacia bíblicas. El Dr. Van Raalte podría hablar de ello. Así que el Dr. Van Raalte, cuando se trata de las confesiones y catecismos reformados, ¿qué claridad aporta a lo que Jesús afirmó allí en Juan 14:6? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, es un término hermoso que encapsula todo el movimiento de la persona, del pecador, de regreso a Dios. Y ese movimiento del pecador de regreso a Dios es por iniciativa de Dios. Y Jesús, como Dios, es el camino. Ahora bien, me parece que las confesiones reformadas, al tener
La predestinación, es decir, el designio de Dios iniciando todas las cosas, y luego tener la justificación en el Hijo y la santificación en el poder del Espíritu, nos presentan al Padre, al Hijo y al Espíritu como el único Dios verdadero, guiando toda la salvación, de principio a fin. Y eso encaja perfectamente con la afirmación, yo soy el camino. Jesús no dice, tú eres el camino y esto es lo que debes hacer, o tu compañero discípulo es a quien debes seguir, sino yo soy el camino. Y cuando Él dice eso, nos toma en sus brazos. En Isaías capítulo 40 dice que Él guía suavemente a las que crían. Ese amor de nuestro Señor es tan hermoso. Y luego están las confesiones reformadas y la manera en que hablan de la salvación. Es una herencia tan rica que disfrutamos. Por ejemplo, pienso en el Catecismo de Heidelberg. ¿Por qué se llama Jesús? Es decir, Salvador al Hijo de Dios, porque nos salva de todos nuestros pecados. Y la salvación no debe buscarse ni hallarse en ningún otro. Pero entonces viene esta pregunta. ¿Creen también en el único Salvador, Jesús, los que buscan su salvación en los santos, en sí mismos o en otras criaturas? Es decir, ¿se puede tener a Jesús como complemento de la salvación o como una parte de ella? La respuesta es no. Aunque se jacten de Él con palabras, en realidad niegan al único Salvador, Jesús, porque solo una de dos cosas puede ser cierta. O bien Él no es un Salvador completo, o bien quienes acuden a Él por fe deben encontrar en Él todo lo necesario para la salvación. Es una declaración hermosa de la plenitud y riqueza de la salvación en Jesucristo. Así que, cuando decimos que Él es un Salvador exclusivo, no le estamos quitando nada a nadie. Más bien, les estamos ofreciendo la plenitud de una existencia eterna con Dios. Hay otra área en las confesiones reformadas que te hace pensar en Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo que está estableciendo que Él es el cumplimiento de todas las ceremonias del Antiguo Testamento, sacrificios, instituciones, oficios, profeta, sacerdote, rey. Él es el cumplimiento de todo eso. Y cinturón a la confesión, el artículo 25 distingue entre las sombras y ceremonias de la ley y su cumplimiento en Cristo, que entonces es llamado la sustancia de ella. Y hemos llegado como cristianos del Nuevo Testamento a ese momento en que ya no estamos atados a esas leyes del Antiguo Testamento, porque Él era el camino y la verdad de todas estas cosas, y Él era la vida correcta. La vida está en la sangre en el Antiguo Testamento, y los sacrificios se hacen una y otra vez, pero Jesús es realmente la vida que nos salva en la cruz. Jesús es en realidad la verdad que todos los sacrificios representaban, que todas las Pascuas y fiestas se cumplieron. Regocijándonos en Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nos lleva a un lugar tan rico como cristianos del Nuevo Testamento que estamos. Lo único que queda es que Jesús regrese en las nubes del cielo. Así que es como si estuviéramos a un suspiro de la nueva creación. Vaya. Bueno, muchas gracias, Dr. Van Raalte. Podemos entender la afirmación de Jesús de ser el camino a la luz de todas las visiones religiosas del mundo que compiten entre sí a nuestro alrededor. Imaginemos una montaña con varios escaladores en su base, cada uno seguro de conocer el camino hacia la cima: el musulmán, el hindú, el budista y el sikh. ¿Cuál dice cada uno de ellos que es el camino para subir? El musulmán dirá que el camino consiste en someterse a la voluntad de Alá, siguiendo los 5 pilares, viviendo con rectitud y obedeciendo las enseñanzas del Corán y del profeta Mahoma. El hindú hablará de un camino diverso hacia la liberación, perseguido a través de la devoción, el conocimiento y la vida recta, guiado por textos sagrados como el Bhagavad Gita y las tradiciones espirituales.
El budista ve el camino como el de la iluminación, a través de la conducta ética, la meditación y la sabiduría, buscando superar el sufrimiento y alcanzar el nirvana. Siguiendo las 4 nobles verdades de Buda y el octuple sendero, el Sikh hace hincapié en la devoción a un Dios panteísta que vive con la verdad, trabaja honestamente y sirve a los demás, todo ello guiado por las enseñanzas de los gurús, con un fuerte compromiso con la comunidad y la justicia. ¿Qué tienen en común todas estas cosmovisiones religiosas? Todas tienen en común los logros humanos. Es el hombre el que se abre camino. Es el hombre el que se salva de su propia condición humana. Es el hombre el que encuentra sentido a su vida y propósito. Podemos llamar a esto humanismo religioso, y esto contrasta significativamente con el camino de Jesús, porque Jesús, como Hijo de Dios encarnado, está diciendo, yo soy el camino. Él nunca dice que el hombre puede salvarse a sí mismo o que todo descansa en el logro humano. No, Él dice que Él es el camino, Dios es el camino. Y a diferencia de los fundadores de las religiones del mundo, que todos murieron y permanecen muertos, aquel que murió y resucitó, el único que puede hablar con autoridad sobre lo que hay más allá de la tumba, es Jesús. Él es quien está en la cima de la montaña, comunicándose con nosotros desde una perspectiva elevada, con la visión completa. Con una visión así, el camino hacia la cima está claro. Jesús está diciendo esencialmente, ¿quieres conocer el camino a Dios? Soy la forma en que quieres conocer la solución a la condición humana. Yo soy el camino. ¿Quieres conocer el significado y el propósito del hombre? Yo soy el camino. En Jesús vemos a Dios tal como es. En Jesús vemos al hombre tal como debe ser. Y en Jesús vemos cómo debemos vivir. Cuando el mundo propone su forma de vivir, está intentando articular una filosofía de vida que dé cuenta de toda la realidad creada y un principio rector para toda la vida que se derive de ello. Pero todo lo que el hombre ha hecho aparte de Dios es manifestar diversas formas de la antítesis. Incluso cuando el hombre toma prestado de la tesis, lo que inevitablemente hace es crear una síntesis que no es más que otra antítesis. Jesús es en quien encontramos la única filosofía de vida, el único principio rector. Todo lo demás son imitaciones baratas. Ahora bien, esas son afirmaciones audaces, pero han producido un cambio real y radical en las vidas de aquellos que han abrazado esta verdad desde el inicio de la Iglesia. El cambio que trae Jesús no es superficial, sino que se extiende a todas las funciones humanas. Como dijo una vez el difunto filósofo cristiano Hermann Dooyeweerd, Dios no ha abandonado a su creación al espíritu de apostasía, es decir, a un alejamiento de Dios y hacia la perdición. La creación es suya, está sujeta a su soberanía absoluta. Por eso, el asidero central y dinámico de Dios y su palabra, con la que se refiere a Jesús y a la voluntad expresa de Dios, afecta no solo a la vida personal del cristiano, ni solo a la Iglesia como comunidad institucional, sino a todas las relaciones sociales humanas, la política, la cultura, la ciencia y la filosofía. Cuando Jesús cambia los corazones, cambia la dirección de nuestras funciones humanas de la adoración de algún aspecto absolutizado de la creación a la adoración del único y verdadero creador, Dios. Un cambio así solo es posible si Jesús es el camino. Lo que me lleva de nuevo a nuestra cultura religiosa pluralista. Tanto si hablamos de lo jurídico como de lo económico, lo social, lo formativo o histórico, lo lógico o cualquier otro aspecto o conjunto de la sociedad, no podemos, ni individual ni colectivamente, funcionar de forma coherente con filosofías de la vida antitéticas que compiten entre sí, y eso es cierto tanto en la práctica como en la teoría. La única razón por la que hemos llegado hasta aquí sin una implosión cultural es porque en el fondo de nuestro corazón presuponemos la tesis.
Como escribió Pablo, pues lo que se puede saber de Dios les es claro, porque Dios se lo ha mostrado. No hemos terminado. Todavía tenemos que ver lo que Jesús quiso decir cuando dijo que Él es la verdad y la vida. Pero hasta ahora esto está claro para nosotros. Jesús es el camino.